Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos del oro blanco, el oro negro y el oro verde. No el loro verde, el pajarito ese que vuela mal porque tiene las alas muy chiquitas para su peso. Y hablemos del oro blanco, pero no del oro blanco de joyería, ni el oro blanco que la cocaína, que es un producto costosísimo cuando está en estado de pureza. Tampoco hablemos del oro blanco, la trufa blanca, a la cual se le llama así por su altísimo valor en el mercado. Un honguito que sale en la raíz de algunos árboles y que tiene un aroma invasivo que a algunos les encanta, a otros no, pero como no se puede cultivar, tiene un valor muy alto. Hablemos de la cerámica blanca, mejor dicho, de la porcelana blanca. Un tipo de cerámica, pero es la porcelana blanca. Y la razón por la que quiero hablar de la porcelana blanca no es porque a mí me gusta comer y me gusta comer bien, y dicen que la mejor manera de comer bien es con una mesa bien vestida. Y a propósito de la porcelana, dicen que la porcelana fina es a una mesa lo que es un traje de un diseñador muy exclusivo como Dior o Carolina Herrera al cuerpo de una mujer. Esa no es la razón por la que quiero hablar de la porcelana blanca. Quiero hablar de la porcelana blanca por el sitio donde estoy. Aquí en esta fuente donde está la estatua del ángel caído, una de las pocas estatuas del demonio que está en plazas y en lugares públicos, funcionó la primera fábrica de porcelana fina de España. La creó, la fundó Carlos III cuando fue rey de España. Venía de ser rey de Nápoles y allí había puesto una fábrica también de porcelana fina, nada menos que la famosísima fábrica de Capodimonte. Cuando él se trasladó acá, se trajo los técnicos y los artistas de esa fábrica y creó aquí la fábrica española. Esa fábrica tuvo una duración no muy larga, unos 50 años, porque en 1808, según algunos, las tropas francesas destruyeron la fábrica para eliminar la competencia a la porcelana francesa. Pero eso parece que no es lo correcto. Parece que fue en 1812 que las tropas inglesas, por instrucciones de Wellington, volaron la fábrica porque Napoleón la había convertido en una fortaleza. La porcelana fina llegó inicialmente aquí a Europa cuando la trajo Marco Polo en el siglo XIII, y los nobles de la época se volvieron como locos con la porcelana fina y pagaban su precio altísimo, y por eso se la llamó el oro blanco. Tenía que costar muchísimo porque la porcelana china, su fabricación es muy complicada, se toma mucho tiempo y además el traslado desde la China era muy largo, así que ya era costosa en la China, aquí muchísimo más. Por cierto, no se fabricó porcelana fina en Europa, sino en el siglo XV, cuando en la época de la Florencia de los Medici, que empezaron a fabricar porcelana fina, pero era de masa blanda, era mucho más frágil. Y es 5 siglos después, en el siglo XVIII, cuando en Alemania, en la ciudad de Meissen, se instaló la primera fábrica de porcelana fina de Europa. Marco Polo, por cierto, no solamente trajo la porcelana fina y los espaguetis, sino que él le puso el nombre a la porcelana. Se lo tomó de la porchela. La porchela es un molusco cuya concha es blanca, casi translúcida, muy pulida, muy lisa, y a él le recordó la concha de ese molusco a el material de que estaban hechas las porcelanas chinas. Algo curioso que les voy a comentar, que es ¿de dónde viene la porchela? El nombre del molusco porchela, porque porchela es el femenino diminutivo de la palabra puerco. O sea que porchela es como cerdita, cochinita, lechoncita. Resulta que los romanos vulgarmente se referían al sexo de la mujer como la porchela, la cerdita. Eso es una cosa muy curiosa.
Otra cosa interesante es que a través de la historia las distintas culturas han relacionado el sexo de la mujer con un molusco. Inclusive en Chile y en Argentina al sexo de la mujer lo llaman concha. Perdónenme, chilenos y argentinos, la mala palabra. Pero lo curioso de esto es que la palabra porcelana, de una u otra manera, está relacionada o con una chanchita o con el sexo de la mujer. La historia de la porcelana es larguísima porque es la historia de la alfarería. Y la alfarería se remonta a tiempos tan remotos que, bueno, dicen que Dios creó al hombre de barro. La verdad es que todo parece indicar que el hombre comenzó a moldear algunas piezas con una tierra que al mojarse era fácil de moldearla y cuando se secaba permanecía dura. Así nació la alfarería. Seguramente fue la mujer la que descubrió eso. Luego pasaron muchos años, varios siglos, hasta que el hombre empezó a calentar con fuego, o la mujer, esas piezas y creó así la cerámica. Eso fue como 10.000, 15.000 años antes de Cristo. Y los chinos realmente fueron los primeros que hicieron porcelana blanca fina. La fecha no está muy clara. Hay algunos que dicen unos años antes de Cristo, para otros es varios siglos después de Cristo, pero no hay duda de que fueron los chinos. Bueno, ya estoy hablando demasiado del oro blanco y tengo que hablar del oro negro. El oro negro, bueno, casi todos sabemos que el oro negro por excelencia hoy en día es el petróleo y se ha llamado oro negro desde que a fines del siglo XIX, principios del XX, se convirtió en la primera fuente de combustible. Pues. Pero antes de eso, el oro negro era algo muy triste, de muy triste recordación, algo muy cruel. Se referían al oro negro como los esclavos negros que los grandes imperios, Francia, Inglaterra, España, Portugal, traían de África y comercializaban con ellos. Ese era el oro negro. El oro verde, porque me queda poco tiempo, es una planta, pero no es la amapola de la cual se produce un producto tan costoso como es la heroína, ni tampoco es la coca de la cual se produce la cocaína, ni siquiera la marihuana, es el agave. Y es un agave, no aquel del cual se extrae la tequila, sino de otro tipo de agave, cuya hoja está hecha de una fibra muy fina, con la cual durante muchísimos años se fabricaron las sogas, las cuerdas, para amarrar los barcos, para tirar amarrar los animales, tirar de las carretas, en fin, para todo, inclusive para fabricar los sacos donde se transportaban principalmente los productos agrícolas que se hacían de este material. Ese material es el sisal, que en aquella época se llamaba el oro verde. El sisal no es lo mismo que el yute. El yute también proviene de una fibra, pero una fibra que sale de un arbusto, del tronco de un arbusto. Tampoco es lo mismo que la rafia, que es la fibra que proviene de la hoja de una palmera. Señores, ya no hablo más. En una próxima oportunidad hablaremos de algo distinto. Y no olviden, aquellos que no han leído mi novela, que la consiguen en Amazon, también en Caracas, en las librerías y en Santiago de Chile. Así que, señores, hasta luego.